9:44 de la noche. Vamos de 9 en punto a 10:30 de la noche. Y ha venido Juan Almeida, que es un brillante escritor, analista político cubano. Bienvenido, Juan. No, gracias por invitarme. ¿Te llamas Juan o te dicen Juan? No, me llamo Juan. Y hay tres versiones, digamos, de mi nombre. ¿Por qué te pusieron dos veces Juan? Por eso, hay tres versiones de mi nombre. Una es que cuando acababa de nacer, mi padre se puso muy nervioso y se puso tartamudo. Bueno, es una versión razonable. Loable. ¿Cuáles son las otras? La segunda es que yo tengo tres hermanas hembras. Sí. Entonces mi padre, la Sierra, ya sabe, un comandante de la revolución, lo lógico era que su primogénito, o al menos tener un hijo varón. ¿Por qué se llamaba Juan también? Él se llamaba Juan. Entonces tuvieron la primera hija, siguieron intentándolo, y dijo, bueno, al segundo sí le voy a poner Juan. Y fue otra hembra, sí. Siguieron intentando, y tuvieron otra hembra, y entonces hizo una manda a San Juan, y le dijo que si le nacía un hijo varón el próximo, pues le ponía Juan por él y Juan por San Juan. Entonces, bueno, también es razonable. Entonces, bueno, ahí está. ¿Cuántas hijas hembras tuvo tu padre antes de que nacieras tú? Tres. Entonces lo trataron tres veces hasta que San Juan se lo concedió y le dijo, bueno, Juan por San Juan y Juan por mí. Y la tercera... Hay una tercera hipótesis. Sí, y la tercera... La primera y la segunda son complementarias. Sí. Puede haber sido por el santo y también un ataque de tartamudez. Por supuesto. Y la tercera, ya no creo que sea tan, bueno, en fin. Tan risueña. Es que mi padre tuvo una relación de cercanía con Robert Kennedy. Hay varios escritos en los informes secretos y tal, que hablan de que se reunió en secreto con Bob Kennedy, y que el último discurso que dio el presidente Kennedy, John F., antes de que fuera asesinado, pues le dedicó unas palabras a mi padre, para que uniera, a llevar a Fidel Castro un tanto más a la línea, lo separara de la línea comunista, y entonces por eso, en pago, pues mi padre me puso a mí Juan. Recordemos que por John. Sí. Claro, porque es que el hijo de Kennedy, el presidente que fue asesinado en Dallas, se llamaba, porque murió en un accidente de aviación, John Kennedy. Ah, o sea que tú eres el Juan Kennedy cubano. Exactamente. Bueno, mi padre era vicepresidente cubano. Claro, tu padre era el tercer hombre en el poder en Cuba, entonces sí, cabe la posibilidad de que sea. También. Muy bien, bueno, eso has contado la historia fantásticamente. ¿Qué año murió tu papá? Mi padre murió en el 2010. ¿Murió el allá? 11 de septiembre en Cuba. ¿Y tuviste una buena relación con él? Al principio tuve una muy mala relación con él. Desde muchacho, por mil razones, mi padre y mi madre se separaron cuando yo apenas tenía 5 o 6 años. ¿Te quedaste con mamá? Peor, me quedé con Raúl Castro. ¿En serio? Sí. ¿Con Raúl Castro, el que es ahora dictador de Cuba? Exactamente. ¿Vivías en la casa de Raúl? Sí, porque Raúl y Vilma tuvieron 4 hijos. Entiendo que te hayas quedado calvo. 3 hembras y un varón, y mi padre también tuvieron 3 hembras y un varón. Sí. Alejandro nació el 29 de julio de 1965 y yo el 2 de diciembre de 1965. Fuimos los mejores 65, amigos. O sea, eres medio año menor que Alejandro Castro Espín, el coronel Castro Espín, el hijo de Raúl. Exacto, éramos amigos mucho antes de nacer. De jugar. Exacto, entonces mis padres se separaron y yo tomé ciertos ademanes femeninos por lógica de vivir al lado de mi madre y mis hermanas. Orinaba sentado, todavía lo hago. Y todo eso. Espera. ¿De verdad todavía orina sentado? Sí, claro. Dicen que es bueno. Un aplauso para él. Dicen que es bueno para la próstata. Lo que no es muy bueno para cuando orinas en un baño público, te sientes que orinas las nalgas. Hay que tener valor para venir a este programa y decir yo orino sentado. Está bien, respeto. Y entonces tomaste ademanes femeninos. Exacto. Por vivir con tu mamá. Y mis hermanas. Entonces, bueno, Raúl Castro se le ocurrió la idea de llevarme a vivir a su casa, y allí viví desde los 6, 7 años hasta que, bueno, poquito a poquito me fue separando un poco de esa familia, no por otras razones que familiares, nada más que eso. Regresé a mi casa. ¿Hasta qué edad viviste con Raúl?
A ver, fijo habrán sido pocos años, pero después seguí yendo, viniendo, seguimos con la amistad. ¿Le decías tío? No soy ¿Cómo lo muy de llamabas? tío porque mis abuelas, que era tenía una visión bastante rara o digamos original de la vida, decía que él no era tío mío, no era ninguna familia mía, y que mi abuela era muy racista y decía, en casa de los blancos no se puede hablar mucho, y entonces, bueno, nada, pues estuve viviendo ahí y tal, tenía muy buenas relaciones con ellos, pero incluso como un hijo. Allí llegando a casa de Raúl fue donde conocí a José Raúl, en aquel entonces se llamaba él José Raúl, que es hoy el suicida Fidelito. Sí, le decía José Raúl, sí. Exacto. No, le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre para que no supieran que era... Exactamente. José Raúl, ¿qué apellido? Fernández. José Raúl Fernández. Sí, en aquel entonces. Qué interesante, no sabía que habías vivido en casa de Raúl Castro y que había sido íntimo amigo de su hijo Alejandro. Sí. No, ya no son amigos, me imagino, Alejandro y tú. No. Si lo fueran, no estarías acá. No, para nada. Ahora... Para nada. Cuando en el año 90 y tanto, se le creó a Alejandro una comisión, hoy es la comisión famosa de seguridad nacional y tal, pero en aquel momento era solamente un grupo que se dedicaba, y así surgió, para espiar a los hijos de dirigentes de primer nivel. El más espiado de todo era este que se suicidó, Fidel Castro Díaz Balart. Sí. ¿Y quién lo espiaba? Alejandro y este grupo, su primo, hermano. Exactamente. Alejandro espiaba a su primo Fidelito. Sí. Menuda joya este Alejandro. Ahora, ¿a Fidelito tú lo conociste? Sí, claro, lo conocí. Yo era un niño, recuerda, en ese momento. Él era bastante mayor que tú. Él nació en el año 49. Él tiene 17 años mayor que yo. Exacto, 17 años mayor que tú. Sí. O sea, era una relación de un casi hombre jugando con un par de niños que eran Alejandro y yo. Lo que pasa que después, con el decursar de los años, pues las distancias generacionales sí ya se fueron acercando. Y él se fue a vivir a Moscú, se casó con una rusa, tuvo hijos con ella. Sí. ¿Te sorprendió la noticia de su suicidio? Sí, me sorprendió la noticia de su suicidio, aunque la entiendo porque... Bueno, ¿Por qué la entiendes? ¿De qué manera la entiendes? Digamos que entiendo que José Raúl fue un muchacho criado bajo muchos conflictos familiares. Ser hijo de Mirta Díaz Balart, la hermana bueno, ya sabemos lo que significan los Díaz Balart para Cuba. Y además, tengas en cuenta que su mamá, cuando se divorcian, él tenía, no sé, pocos años, 6 años. Sí. Y la mamá se va a vivir a España. Sí, pero la mamá sí siguió... ¿Cerca de él? Muy cerca de él, siempre se mantuvo siendo, realmente, y lo tengo que decir, una madraza. Una madraza. Porque pero Fidel retuvo la custodia, quiero decir. Sí, pero ella rompía eso, ella le importaba un comino aquello, ella iba a Cuba. De hecho, cuando Alejandro Castro se casó la primera vez con Mariela Cali, los testigos de la boda fuimos yo y Mirta Díaz Balart. Ah, tú y Mirta, la mamá de Fidelito, fueron testigos de la primera boda de Alejandro. Sí. O sea que Alejandro te quería muchísimo. Éramos amigos, los primeros amigos. Muy amigos. ¿Y qué rasgos distinguían a Fidelito? Digamos, ¿cómo era él? Mira, yo lo veía como, al menos así lo vi, no solo desde niño, también cuando fuimos creciendo así lo seguí viendo, como una persona muy distante. Era un tipo muy introvertido, un poco centrado en sí mismo. ¿Era tristón? No era muy alegre, aunque tenía muy buen sentido del humor. Tenía sentido del humor. En los años 90, cuando él tuvo el problema que su padre, Fidel Castro, lo destituyó de la comisión de... Públicamente. Públicamente. Un día estábamos en casa de mi padre, era un cumpleaños de mi padre, creo que era, no recuerdo cuánto, y le pregunta, ven acá, y tú, por fin, ¿por qué te votaron? ¿Por qué te tronaron? Así se llama en Cuba. Sí. Y él dijo, bueno... Muchos dicen que me entronaron por meter las manos, porque se le había acusado de malversación y tal, o de no manejar bien los fondos. Sí. Entonces, y él dijo, no, pero no fue por meter las manos, fue por meter lo otro, porque a la sazón él estaba empatado con una empresaria española, y la seguridad del Estado, Alejandro por medio, había elaborado toda una idea de que estaba sacando algún tipo de información o que era posible o proclive a sacar algún tipo de información a los servicios secretos españoles. ¿Tú crees que se mató Fidelito? ¿Realmente crees que se suicidó? Hay gente que duda. ¿Tú qué piensas? Mira, yo siento que sí. Yo siento que sí. No que lo se dudas. mató. Tu intuición te dice sí que se mató. Sí. Era joven para matarse, tenía 68.
Sí, lo que pasa es que también tenía un montón de traumas en la familia. O sea, el vivir en casa de Raúl sin ser, aunque era sobrino, no era su tío. Claro. No era su padre, perdón. Luego llevar allí, otro nombre. Después ¿no? otro nombre. Después sentirse bastante relegado en cuanto a su familia real, porque con sus hermanos, los carnales, los hermanos... Los hijos de Dalia Soto. De Dalia Soto y los otros hijos, pues tampoco tenían una relación de hermanos. No. Entonces hay un montón de cosas que yo siento que sí lo laceraron muchísimo. También lacera, por supuesto, haber sido hijo de un tipo como Fidel Castro, que nunca lo atendió como padre, que nunca lo amó, que nunca siempre lo ninguneó, incluso públicamente lo destituyó, y que en unos tonos bastante fuertes. Pues bien, ahora, si bien es cierto que ahora mismo en la clínica 43, hospital que conozco perfectamente porque me ingresé varias veces allí. ¿Ha sido paciente de esa clínica? Sí, sí, sí. Porque dicen que él se suicidó saltando del cuarto piso de esa clínica. Sí, sí. ¿Te han contado lo mismo a ti? Sí, sí, sí. ¿No es verdad que se pegó un tiro, saltó del cuarto piso? Bueno, se había dado un tiro antes. Hace 3 meses más o menos. Se había dado... Tuvo el primer intento suicida, falló, estaba ingresado, estaba con tratamiento. Y precisamente ahora lo que hizo fue, en algún descuido, pues abrió la ventana y se lanzó. Tengo entendido que estaba su esposa y uno o su hermano Antonio, Ángel, o uno de sus hijos. No pudieron retenerlo, neutralizarlo. No pudieron. Es muy difícil. También la clínica es un lugar con bastantes controles, pero... Es una clínica exclusiva. Pero tú ibas a decir algo... Sí, pero esa clínica es cierto que es exclusiva. Fue exclusiva, porque ahí se atendían los primeros dirigentes de Cuba, los sus capos, familias, los ministros, sus queridas, sus amantes y ese tipo de cosas, sus escoltas y todo ese tipo de cosas. Pero hace un tiempo, después que se construyó el objeto 20 del CIMEC, donde estuvo Chávez, donde ha estado otros presidentes de este mundo ingresados allí es donde se atienden ahora la nomenclatura cubana. O sea que esta ya no estaba funcionando como un ciudadano ya de segunda clase. Y entonces no lo llevaron a la mejor clínica. No. ¿Tú crees el cuento de que estaba deprimido? Sí, esa versión, definitivamente sí la creo. Y también hay que entender, a que le guste la teoría de conspiración, a mí no, pero lo tengo que decir, que quien dirige esa clínica, además de ser un coronel que es médico y es el director de la clínica, por encima de ella está Dalia Soto del Valle, que es quien atiende esa clínica. Entonces, claro, la última esposa, para que se sepa, la última esposa de Fidel Castro. Y la madre de sus hermanos con los que... Y la madre de los 5 hijos. No tenía excelentes relaciones, lo que no quiere decir que no tenía relaciones. Pero lo tenían relegado, confinado en un rincón. Ahora yo siento que con esta muerte de Fidelito o José Raúl, pues la familia de alguna manera tiende a reunirse. Dicen que todo suicidio, más que una muerte infligida a uno mismo, es una muerte simbólica, figurada, que uno le quiere representar a otro. ¿Me explico? Tú te matas porque en realidad quisieras matar a otro. ¿A quién quería matar Fidelito? No lo sé, la realidad es que... A su padre quizá, ¿no? A la memoria de su padre quizá. Mira, yo no soy psicólogo, pero sí he visto un comportamiento bastante común en los hijos de padres, de los malos padres, los hijos los adoran. Es lo que he visto y es un comportamiento que se repite. ¿En qué estás pensando? ¿En qué padre estás pensando? En cualquiera, en muchos hijos de malos padres, los hijos pues tienden a adorar a sus padres. Yo estaba pensando en el hijo de Pablo Escobar, por ejemplo. ¿Por qué no? Podría ser. Ahora, en el caso de la Revolución Cubana, no es la primera ni será el último de los hijos de dirigentes de primer nivel que se suicide. Porque ya Diana Amejeira, hija del general Amejeira, pues también saltó de un edificio al vacío y se quitó la vida. Si una huelga de hambre, ya dije, que califica como suicidio, dependiendo que es una manera de atentar contra tu propia vida, pues yo soy un suicida. Si, en fin, no son pocos los dirigentes. ¿No crees que de repente Fidelito quería irse a vivir al exilio, quería ser un hombre libre, quería seguir el camino de Alina? No, y lo empujaron. Mira, Fidelito estuvo bajo investigación bastante tiempo en un centro que se llama Kilo 19, a las afueras de La Habana. ¿Y por qué lo investigaban? Cuando el tema de la señora española con que él estaba, con la que se empató. Lo quitaron. Exacto. Cuando ustedes dicen empatarse, no es
estar igualados 1-1, ¿no? No. O sea, bueno, quién sabe, ya después dentro de la cama, quién sabe. Empatarse en verbo cubano es tener relaciones sexuales. Sí. Luego, ¿quién gana ese empate? Ya se ve en la cama. Ya eso lo sabe Alejandro Castro, que seguro lo estaba espiando, pero yo no lo sé. Pero cuando él se empata con la española, el primo lo espiaba y eso pudo haber traído un problema, decías tú. Sí, por supuesto que, bueno, no, se lo trajo, él estuvo bajo investigación. ¿Pero por qué? ¿Por qué es un problema empatarse con una española? Porque para la seguridad cubana y Alejandro, que es bastante obtuso, pues él entendía que José Raúl estaba de algún modo desviando información clasificada de todo el desarrollo energético cubano en aquel entonces, con todo aquello de la central de Juraguá y todo el desarrollo nuclear, que lo estaba pasando a los servicios de inteligencia españoles. Tenemos que ir un ratito a la publicidad, quédate con nosotros. O sea, que se llamaba, para sus amigos en el colegio, en la universidad, que no sabían que era el hijo de Fidel Castro, era José Raúl Fernández. Sí. Y se enteraron de que era el hijo de Fidel Castro muchos años después. Se casó 2 veces, ¿no? Se casó 2 veces. Con la rusa primero y después con cubana. Y después con María Victoria. Sí. Que es la que estaba en el hospital. Que es la que estaba en el hospital con él. Claro. Lo que pasa es que en Cuba nunca sabes si él saltó o lo empujaron. En Cuba nunca sabes. En Cuba nada se sabe. No se sabe nada. Está en la posibilidad en que no haya sido. Yo creo que no lo empujaron. Yo siento que sí, que saltó. Sí. ¿Viste la entrevista que le hice a Poleo? Sí, vi un pedacito. Bueno, un pedacito lo que duró. Duró un pedacito, ¿no? Sí, sí. ¿Te hubiera gustado que durara más? Sí, sinceramente sí. Te voy a preguntar tu opinión sobre eso. Quería más en combate que otra cosa. Sí, debió continuar. Te voy a preguntar tu opinión después de la pausa. Regresamos con Juan Almeida. Después vienen grandes momentos de peleas épicas en televisión. No se pierdan eso. Ya volvemos. Bienvenidos de vuelta, estamos saliendo en vivo, en directo, son las 10:04 de la noche, ha venido Juan Almeida, un brillante escritor, analista cubano, fue muy amigo de Raúl Castro, del hijo de Raúl, Alejandro, y de Fidelito, que se acaba de matar, o sea que su testimonio es muy relevante, muy valioso. Después vienen momentos de grandes peleas en televisión, a propósito de peleas de televisión, ¿qué te pareció lo de Poleo? ¿Lo viste en vivo y en directo o lo viste después? No, lo vi después, lo vi en YouTube. Ajá. Vi pedazos que ponen en YouTube donde le preguntaste la opinión sobre una persona y él parece que halagó bastante a esa persona. A Jorge Rodríguez. Su punto. Exacto. ¿Lo viste a Jorge Rodríguez? Sí, claro, el intelectual. Sí. Entonces... Dijo que era un hombre culto. Eso, culto, no intelectual, culto. Sí. Y entonces, bueno, lo vi que tuvo su exabrupto y se fue. Si me pareció bien o me pareció mal, mira, no sé, siento que... Fue bueno porque se vio la verdad. Si crees en algo o en una persona, entiendes que sea de la manera en que tú crees que... Pues está bien, ¿no? Que defienda su opinión y yo, como pasé bastante por decir mi opinión en Cuba, pues entonces, más por escribirla, entonces defiendo a la persona que, siempre y cuando lo crea. ¿Tú crees que debí darle más pista? ¿Debí darle más minutos? ¿Te hubiera gustado que la entrevista continuara? Sí, me hubiese gustado, porque... ¿Aún si continuaba a los gritos? Pues también, más emocionante todavía. No, recuerda que el público, más que ver a una pareja diciendo exactamente lo mismo sobre las mismas personas, les gusta el debate. La confrontación es buena, es saludable, el público la agradece. En este caso fue inevitable, pero claro, cuando él me gritó cállate, hacía muchos años que nadie me gritaba así. ¿Ni tu esposa? No, que va, ni mi esposa, ni mi mamá. Entonces, en ese momento el diálogo ya se tornó inviable. ¿Tú qué hubieras hecho si hubieras estado sentado aquí? Sentado en tu lugar creo que hubieses hecho exactamente lo mismo, ¿sabes? A mí más o menos me sucedió cuando en un momento yo estaba pidiendo la salida del país, en Cuba, y por mucho tiempo yo seguí insistiendo, pidiendo la salida, hasta que un día llegué con la última persona que podía interceder entre Raúl Castro y yo, que era el general Francis, jefe de la Fuerza de Seguridad Personal. ¿Tú pedías solamente que te dejaran salir? Que me dejaran salir. Y entonces le dije, mire Francis, vamos a hacer una cosa, yo no voy a hablar más, no voy a opinar más, no voy a escribir nada más en contra de Raúl ni nada de eso. Yo lo que quiero es que usted hable con él y le diga que yo voy a estar tranquilo, pero que me dé la salida. Y nada más.
El general le pareció interesante mi propuesta y me dijo, mira, Juan, general a quien conozco desde niño, sí, que paradójicamente fue después que me votó del funeral de mi padre, pero bueno, eso es otra historia. Cuando le digo eso, como 2 días después me llama y me dice, ¿sabes qué? Dice, general, Raúl Castro se refería, que tú no sales de Cuba hasta que a él no le salga de eso. Entonces... Eso te mandó a decir Raúl Castro. Tal cual. Que tú no sales de Cuba hasta que a él no le salga del forro. Exactamente. En otras palabras más crueles, pero bueno, tal cual. Y me sucedió exactamente lo mismo. Nadie me había tirado los huevos hacia adelante en la cara. Entonces me molesté mucho y ahí creo que fue donde me radicalicé un poco más y ahí se fue. ¿Qué le dijiste? 4 cosas. Sí, claro. ¿Le gritaste? Creo que sí, que le grité. A veces, para defender el honor, los principios... Yo soy enemigo de la violencia, realmente. Soy absolutamente enemigo de todo tipo de medidas extremas. Paradójicamente hice una huelga de hambre, que es lo más extremo que existe. Pero soy enemigo de ese tipo de medidas extremas. Ahora, hay momentos en que no te llevan a otro caso. Una persona en televisión te grita en tu espacio, vamos, estaba cañón, aguantarlo. Sí. Por otro lado, yo creo que una entrevista aguerrida no es necesariamente violencia deplorable. Creo que una confrontación viva, acalorada, no es violencia. No, creo que ayuda. Claro, creo que ayuda. Porque al final de cuentas una entrevista es buena cuando el público puede ver la verdad del invitado. La verdad. ¿Verdad? Es como tomar una resonancia magnética. Claro, y dice, este está defendiendo una verdad, el otro está defendiendo acaloradamente, ok, perfecto. Se ve todo, pero, se ve todo. Exacto. Se ven las manchas sospechosas, los bultitos que crecen, qué tienen el intelecto, qué tienen el corazón. O sea, hay que desenmascarar al interlocutor. Y eso a veces es brusco, ¿no? Sí, lo que pasa es que también es complicado aguantarlo, en tu caso. Sí. Para proseguir la entrevista y después retomarla hacia el respeto. ¿Tú alguna vez has hecho una entrevista que se fue a las manos? No, todavía no. Desafortunadamente. ¿Alguna vez has hecho una entrevista que tu invitado se ha parado y se ha ido? No. Nunca. No, nunca. O que tú le has dicho, váyase, esto se ha terminado. No, todavía no. Todavía no. Mi hija el fin de semana veía el video y estaba fascinada. Me decía, pero ¿quién es este señor? Poelo. No es Poelo. Poelo. Y me decía, pero ¿por qué grita tanto? ¿Y por qué lo gritas tú? ¿Y qué es un dictador? ¿Y qué es un hombre culto? Estaba fascinada. Y me decía, papá, creo que harías bien en venir a mis clases de karate. ¿Cómo crees que va a terminar Maduro? Tú que lo has visto todo de ida y de vuelta. Quiero tu opinión franca, no para halagarnos. ¿Crees que está cerca del final o crees que Venezuela va a seguir el camino de Cuba? No sé. Me cuesta mucho trabajo. Cada vez que miro a Venezuela me cuesta mucho trabajo hacer un análisis al respecto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que se puede atrincherar a decir si tengo bloqueo, resisto más, tiempo Cuba a los 50, los 60 y los 70, pues no son las circunstancias. El mundo ha cambiado. La Unión Soviética no existe, Moscú, Putin no es Brezhnev, América Latina es otra. Xi Jinping no es Mao Zedong, no es Mao. Entonces la Unión Soviética no es Rusia, y eso creo que no está muy bien a su favor. Claro, lo que suceda desde hoy en adelante, quién lo sabe. Pero, y como dijiste, tampoco hoy Estados Unidos depende del petróleo de Venezuela. ¿Te gustaría que Estados Unidos le cierre el caño al petróleo venezolano? Sí. A mí también. Sí, siento que sí, que es la única posibilidad que tiene ese pueblo de largarse a ese dictador. Sí. Y además que es un dictador que ha dado muestras de no creer para nada en la democracia. Los métodos que ha tenido ya los conocemos todos. Tiene las manos manchadas de sangre, por eso es que a mí me repugna que venga alguien aquí a decir, pero esos señores son cultos. Por favor, son unos criminales. Son criminales. De hecho lo considero mucho peor que la dictadura cubana, porque la dictadura cubana hasta cierto punto, a ver, he visto que la prensa dice que Cuba es lo más enemigo que hay de la libertad de prensa. Bueno, creo un poco exagerado eso en cuanto a Cuba. ¿Por qué? Bueno, porque hay lugares como México donde la profesión de periodista huele a sangre. Entonces hay una diferencia. Pero en Venezuela, mira, se están matando los muchachos. Lo hemos visto morir por simplemente disentir. En Venezuela la gente se muere de hambre. En Cuba no. En Cuba la miseria está organizada. En Venezuela la gente se muere de hambre, ¿no? En Cuba yo siento, por lo que conozco y veo, siento que hay
pobreza, pero límite de miseria yo no lo he visto. No quiere decir que no existan 10 casos, 80 casos, seguramente los hay. Por eso, la pobreza está más organizada. Pero ya Venezuela es nacional. La locura, la gente que ayer tenía un negocio lo ha perdido, la gente que hemos visto las personas, los niños comiendo en los latones de basura. Sí. Bueno, eso dista mucho de ser algo respetable. Si te encuentras, esta es mi última pregunta y te ruego que seas franco, Juan, si te encuentras con Poleo en una gasolinera Citgo, representante de, porque yo sé que él va a echarle gasolina a su auto ahí a la gasolinera Citgo, ¿qué le dirías? No lo conozco, pero bueno, si de verlo le diría: hola, Poleo, ¿por qué no regresa a Jaime a ver si puede terminar de ver la entrevista? Me hubiese gustado terminarla de ver. Claro, dile eso, se me hizo corta, fue un pedacito. Un aplauso para Juan Almeida.